¿Prendido? Hola, Leo Fu por acá. La música que escuchan de fondo es Gloria Gaynor cantando I'm Gonna Get Along Without You Now, y estas son las 10 cosas que marcaron mi infancia. Ultraman. Si hay una serie que me encantaba cuando era pequeño, era esa, Ultraman. Me encantaban los efectos, me encantaban los monstruos, me encantaba la actuación, a pesar de que todo era terriblemente hecho. De niño eso me parecía espectacular. Lo que sí me impresionaba mucho era ver cómo durante las peleas ellos, tanto Ultraman como el monstruo, peleando destruían la ciudad. Superman no haría eso, ¿cierto? En la número 9 tengo los patines de hierro. En diciembre uno acostumbraba a salir a patinar en las calles. Supongo que hoy en día todavía sigue esa costumbre en algunos lugares. Por lo menos acá en Portobar poco veo esa costumbre, o realmente no veo esa costumbre de salir a patinar en las calles. Sin embargo, en mi época, en La Guaira, cuando yo vivía en La Guaira, salíamos a la calle del frente a patinar. Y los patines eran muy diferentes a los patines de hoy en día, donde teníamos unos patines de hierro con ruedas de hierro, ¿verdad? Donde lo único que no era de hierro era la correa que uno ajustaba en la parte de atrás del pie. En la parte de adelante habían unas uñas que se ajustaban con una llave. Esta llave permitía entonces apretar esas uñas al zapato, al propio zapato de uno, no era un botín como vienen los patines hoy en día. Entonces se ajustaba el zapato y con esto pues entonces podíamos comenzar a patinar. Lo otro era que los patines no rodaban, vamos a decirlo así, no rodaban tan fácil como los patines de hoy en día, y costaba un poco acostumbrarse a rodar con ese tipo de patines. El hombre par. El hombre par es una de las tantas comiquitas que veía yo de pequeño, ¿verdad? Dentro del grupo de anime, que me encantaba, y supongo que era por el hecho de que él tenía un muñeco que no tenía facciones, no tenía nada, pero él, al apretarle la nariz, y estamos hablando del personaje principal que se llamaba Mitsuo, él le apretaba la nariz al muñequito y se convertía exactamente en él. Por eso el nombre de hombre par. Y la razón por la cual él tenía ese muñeco era porque él lo podía dejar en el closet, ¿verdad? Y cuando necesitaba salir para luchar por la justicia, ¿verdad?, él apretaba la nariz de ese muñeco y se convertía en él. Cualquier persona, vale aclarar también que cualquier persona que pudiera encontrar ese muñeco y presionarle la nariz se puede convertir en esa misma persona. Por eso es que él tenía que tenerlo guardado bien, de manera muy segura, ¿verdad?, para que nadie lo encontrara. Y esa es la número 8. En la número 7 tenemos a la Baticueva. La Baticueva no es más que un terreno que teníamos al frente, un terreno baldío, donde crecía un árbol enorme. En realidad no era una cueva, sino que era un árbol enorme donde bueno, el monte crecía, las enredaderas se montaban por el árbol y formaban una especie de cueva. Todos los niños de la cuadra pues nos reuníamos y nos íbamos hasta la cueva, ¿verdad? Y hacíamos hasta una fogata. De ahí salíamos a cazar, ¿okay? Lo que hacíamos de cazar era que íbamos a cada uno de nuestras casas y nos traíamos un paquete de pasta o algunos huevos o arroz, y eso lo llevábamos a la cueva y cocinábamos allí. Lo que hacíamos era agarrar una lata y esa lata la llenábamos de agua y ahí echábamos el arroz, el huevo, la pasta, lo que consiguiéramos, y lo cocinábamos allí. Y bueno, esa es la número 7. En la número 6 tenemos los 5000 dedos de Dr. T. Se preguntarán por qué tengo esta gorra con este guante en la cabeza. Y la razón por la cual lo hago es porque una de las primeras cosas que me llamó la atención la película cuando yo era niño era la gorra que tenían los niños en esa película. Era una gorra, claro, no era de este color, era azul, y el guante era amarillo. Y
Tendrían que ver la película, pero no quiero ponerme a explicar y contar toda la película, pero sí quiero mencionar la razón por la cual la estoy poniendo aquí. Es una película que tenía dos escenas que me dejaron marcados, digamos así, marcado en el sentido de que me impresionó muchísimo esas escenas. Una de ellas era un par de viejitos que estaban unidos por la barba y pelean con el protagonista de la película. El protagonista se consigue una tijera de podar mata y los mata cortándoles la barba por la mitad. Ellos al parecer, bueno, vivían unidos de esa barba y era vital para ellos. Entonces esa escena me impresionó bastante. La otra que me impresionó muchísimo era la escena del operador del ascensor, que era un tipo horrible y cantaba además una canción que nunca me enteré qué decía, hasta ahorita que me puse a investigar también. Y la letra de la canción, si lo hubiese escuchado, también me hubiese asustado, porque es una descripción de lo que se va consiguiendo piso a piso. Esa es la número 6, Los 5000 dedos de Dr. T. En la número 5, otra de las series de televisión que me encantaban y era japonesa también, que se llamaba Monstruos del Espacio. Y esta era una serie que era tan mal actuada y tan mal hecha como Ultraman. No sé cuál de las dos era peor en esto, pero lo que sí les puedo decir es que cuando pequeño me encantaban y siempre jugábamos a hacer Goldar o a hacer cualquiera de los personajes de esa serie. Me acuerdo que hacíamos mucho ruido de para convertirnos en el cohete, porque Goldar y su familia, él tenía a su esposa y a su hijo que se convertían en cohetes, entonces cada vez que se transformaban hacían ese ruido. Y bueno, una serie que nuevamente me gustó bastante, a pesar de lo mal actuada y los efectos eran terribles. ¿Cómo se te ocurre decir eso de mí y de mi familia? ¡Toma! En la número 4, el videojuego Pong. Este videojuego fue el primerito, puedo decir con orgullo, que fui de la primera generación de los fanáticos de los videojuegos. Y este era un juego muy sencillo, básico totalmente, donde eran dos paletas de cada lado, ¿verdad? Y una pelotita que rebotaba y con eso pues entonces nosotros jugábamos. Y era la sensación en esa época. Imagínense, hoy en día ya estamos utilizando ya controles totalmente inalámbricos y podemos hasta movernos con ellos. En aquella época era pues sencillamente un controlcito con un movimiento nada más para arriba, para abajo, back. Entonces, era una tontería, pero fue el primer videojuego y fuimos los pioneros en esto, ¿ok? Así que eso me tiene muy orgulloso también. En la número 3, los viajes. ¿Quién no recuerda los viajes? Cualquier viaje que haya hecho uno a nivel nacional, más aún si es un viaje hecho a otro país, más aún si has hecho ese viaje a Disney World, más aún si te perdiste en Disney World, ¿no? Yo me perdí, gracias a Dios no estaba muy lejos de mis padres, yo todavía ni siquiera me había dado cuenta que me había perdido. Yo lo que sentí fue el alón de mi papá cuando me agarró, que me consiguió. Yo estaba, por supuesto, tan lejos de donde ellos se encontraban, pero no se habían dado cuenta que yo me había quedado babeado viendo alrededor todo lo que estaba viendo allí en el lugar, hasta que ellos mismos me consiguieron. Entonces ese es otro momento que recuerdo con mucho agrado en mi niñez. En la número 2, el niño Jesús en el depósito. Lo recuerdo de esa manera porque nosotros vivíamos, debo aclarar primero que nosotros vivíamos, cuando yo tenía como 5 años, vivíamos en Caracas y vivíamos en una casa de 2 pisos. La planta de abajo era una mueblería enorme, al fondo quedaban unos depósitos y en la parte de arriba nosotros vivíamos, o sea, era la casa donde todos compartíamos. Y mi hermana sube corriendo, toda emocionada, y nos llama y nos dice: vengan para que vean unos juguetes. Y nosotros vamos corriendo con ella para allá atrás, para el fondo donde está el depósito, y nos encontramos con un poco de juguetes guardados allí. Ahora, yo no salía de mi asombro, no solamente por la cantidad de juguetes que estábamos viendo,
sino porque es que dentro de mi cabeza no entendía y todavía no sigo entendiendo cómo los juguetes llegan sin haber hecho yo la carta del Niño Jesús. Y esa es la número 2. En la número 1, el terremoto de 1967. Debo aclarar algo primero. Yo eso, por supuesto, entiendo que fue un momento de mucha desgracia, ¿verdad? para el país, para la ciudad. Sin embargo, mis recuerdos fueron gratos. Ahora explico por qué. O sea, yo tenía 5 años, o sea, éramos unos niños pequeños. Y aparte de recordar, sí, el ruido, el estruendo del terremoto y el hecho de que mis padres nos agarraron y nos llevaron corriendo para abajo, que no entendíamos nada de lo que estaba sucediendo, de ahí en adelante empezaron a suceder cosas que nos gustaron. O sea, estábamos afuera en la noche y tarde y mis padres afuera hablando con la gente sobre la desgracia, mientras nosotros como niños pues tranquilamente estábamos jugando, sin pensar que realmente lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido era una desgracia grande para la ciudad y para el país. Pero no puedo evitar pues, decir lo que un niño siente cuando se encuentra con el poco de amiguitos afuera y jugar horas y horas en ese momento. Lo otro grato que recuerdo era que bueno, toda mi familia, la familia por parte de mi papá y por parte de mi mamá, como vivíamos nosotros en esa mueblería, pues muchos de los familiares se fueron hasta allá. Mi padre, por supuesto, le abrieron las puertas a la mueblería para toda la familia para que se quedaran allí por una semana completa. Se podrán imaginar la semana completa con toda la familia. Eso era el bonche todos los días. Entonces, o sea, fue un grato recuerdo dentro de una desgracia. Y bueno, y esas fueron las 10 cosas que marcaron mi infancia. Ahora, todos creo que ya han preguntado o les han hecho la misma pregunta. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia? No dejes de dejar tu comentario en la parte inferior si te gustó el video, darle dedo arriba y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.